ejercicios siguiendo lo que es las leyes de Newton en plano inclinado, que más o menos comenzamos a ver la clase anterior. Cuando nosotros tenemos lo que es una rampa o tenemos un plano inclinado, es indispensable saber de que vamos a descomponer lo que es el peso en esa rampa. En el ejercicio siguiente tenemos el problema. Una masa de 10 kilogramos se desplaza en un plano inclinado como muestra la figura. Encuentra la aceleración en este primer punto sabiendo que no se produce fuerza de fricción. Yo coloqué aquí lo que es el diagrama de cuerpo libre para que ustedes identifiquen, pues, ¿qué ocurre en el proceso? La caja mide 10 kilogramos. Entonces nosotros sabemos que como esa caja mide 10 kilogramos, tiene una masa de 10 kilogramos, siempre su normal va a ir perpendicularmente a el peso. ¿Qué significa eso de perpendicular? Que van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, la normal va hacia arriba y el peso viene hacia abajo. En el plano, pues el plano se mueve en esta dirección. La fuerza me dicen que es aplicada hacia este lado. En cuanto al eje de las X, ¿qué signo tendría esa fuerza? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia las X positivas o hacia las X negativas? Negativa. Muy bien, ¿verdad? Se mueve hacia las X negativas. Y pues aquí siempre les coloco la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre se va a oponer a lo que es el movimiento, ¿verdad? Que en este caso, pues tenemos hacia este lado la fuerza de fricción. El ejercicio me dicen que no habrá fuerza de fricción para este ejercicio, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué pasa con la descomposición del peso? Vamos a tener dos pesos, el componente del peso en X y el componente del peso en Y. Muy bien, aquí entonces tendríamos, miren, la descomposición. Este lado, que corresponde al peso en y a este lado podríamos colocar el peso en X. Entonces, eso es importante. Muy bien. Entonces, me dice el ejercicio que hay una masa de 10 kilogramos, colocamos los datos, tenemos la masa, nos piden la aceleración y nos dicen que no hay fricción. ¿Qué ideas tienen para resolver este ejercicio? ¿Qué es lo primero que ustedes harían? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Descomponer. Sí, no me acuerdo, no nos estaban dando lo que es ahí la fricción, ¿no? Muy Entonces, bien. eso, sacar la fricción. Muy bien, muy bien. Me dicen ahí, me dice alguien, profe, descomponer. Exactamente. Lo primero que vamos a hacer es que debemos de considerar que no se va a producir una fuerza de fricción, no hay fricción. Descomponemos entonces el peso. Miren, peso es igual a masa por gravedad. Peso entonces va a ser igual a la masa que es de 10 kilogramos por la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 10 por 9.8, 98 newtons. Tenemos descompuesto nuestro peso principal, pero recordemos que en plano inclinado va a tener peso en X y peso en Y. Lo vamos a encontrar entonces, ¿verdad? Recordando que en plano inclinado cambia lo que es las entidades trigonométricas porque el ángulo se forma con respecto a Y, no con respecto a X. Entonces, peso en Y va a ser igual al valor del peso coseno de 30, que sería igual a 98, que fue el peso que encontramos, coseno del ángulo que forman, que es 30, y multiplicamos 98 coseno de 30, nos dará 85 newtons. Y hacemos lo mismo con el peso en X. Peso en X va a ser igual al peso que encontramos, 98 newtons, seno de 30. Seno de 30. ¿A cuánto nos da igual a eso? 98 seno de 30 nos da 49 newtons. Ya tenemos peso en X y tenemos peso en Y. ¿Alguien no entiende alguna parte ahí?
¿Alguien no lo comprende? Yo quería ver esa parte donde cambian las entidades trigonométricas. Ajá. Esa parte quería ver. Simplemente. ¿Querías saber, me dice, hijo? Sí, es que normalmente se utiliza Y para Y se utiliza seno, ¿no? Y para... Sí, en la clase pasada yo les explicaba que aquí va a cambiar por la ubicación del ángulo. El ángulo con quien está formando, el ángulo forma con respecto al cateto, pero en el eje X, no en el eje Y. Cuando nosotros siempre vemos como en Y va a ser seno y en X va a ser coseno, ¿verdad? Siempre en el primer parcial se les enseña de esa forma, en aras de que ustedes se vayan familiarizando. Pero ustedes en matemáticas tuvieron que ver que las entidades trigonométricas no dependen del eje, sino no depende si es Y o es X, sino con qué cateto forma el ángulo. Y aquí, por ejemplo, el ángulo se está formando con respecto a Y. Para que yo tuviera y estuviera utilizando seno para Y y coseno para X, este ángulo estuviera formándose con respecto al eje X. Pero como no es así, entonces se cambian las entidades. Aquí va a ser entonces, como el ángulo se está formando con respecto al eje Y, ya vamos a utilizar en Y el coseno, porque coseno es igual al lado adyacente entre la hipotenusa. Entonces aquí, por eso es que se cambia. No sé, si hay alguna pregunta, si no me entendió, pues me dice también para volverle a explicar. ¿No? Muy bien, lo demás es bastante simple. Lo primero, vamos a utilizar la primera ley de Newton que establece que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, tanto para el eje de las X como para el eje de la Y. Pero vamos a identificar en dónde se está produciendo el movimiento. Para este ejercicio, ¿en qué eje se está moviendo la masa? ¿Para X o para Y? Para X. En X, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo que hacíamos en la clase pasada. Sumatoria de las fuerzas es igual a 0, pero como no está estático, entonces vamos a decir, sumatoria de las fuerzas es igual a masa por la aceleración. Sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Y yo les pregunto, identifiquemos cuál es la fuerza que está moviendo esa masa en ese plano inclinado. ¿Cuál es la fuerza que está moviendo la masa en ese plano inclinado? Únicamente es esta fuerza que nosotros tenemos aquí. Como no nos dan el valor de esta fuerza, colocamos que la única fuerza que se está produciendo o que produce el movimiento es el peso en X. Es la única. No hay otra fuerza. Si no, pues entonces ahí sumaríamos, ¿verdad? Pero como no me dan otra fuerza, entonces colocamos la sumatoria de las fuerzas es peso. ¿Cuál de los dos pesos? ¿El peso en X o el peso en Y? ¿En X? El peso en X. Peso en X entre la masa porque queremos encontrar el valor de la aceleración. Masa está multiplicando, pasa a dividir. Y pues simplemente efectuamos aquí, ¿verdad? Peso en X, ¿cuánto fue el valor? 49 newton. 49 newton. Entre la masa, ¿de cuánto fue la masa? 10 kilogramos. 10 kilogramos. Y dividimos 49 entre 10. 4.9. 4.9. Y obviamente, ¿verdad? Aquí la aceleración pues nos va a dar negativa porque el objeto se va moviendo hacia la X negativa. Hacia abajo, ¿verdad? Hacia X negativa. Si, por ejemplo, aquí nos dieran el valor de esta fuerza que se está aplicando,
pues nosotros venimos y pues hacemos sumatoria de las fuerzas, ¿verdad? Dependiendo el signo hacia donde vaya. Obviamente aquí la fuerza, si se aplicara una fuerza y se aplica también el peso en X, se sumaría acá, porque ambas van en la misma dirección. Pero el ejercicio no nos está dando el valor de esa fuerza. No nos está dando el valor de esa fuerza. Simplemente entonces colocamos sumatoria de las fuerzas en X igual a la masa por la aceleración, despejamos para la aceleración e identificamos cuál es la única fuerza que hay en el eje de las X, que corresponde al peso en X de 49 newton, y lo dividimos entre la masa del objeto, que serían de 10 kilogramos. Ahí encontramos la aceleración. Si la aceleración viene, o el movimiento de la caja se está dando, o de la masa, lo que sea, se está dando hacia abajo, pues la aceleración va a ser negativa, ¿verdad? Y si se está moviendo hacia arriba, pues es positiva. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? Cópienlo. Les voy a dar unos 3 minutos para que copien. Profe, tengo una duda. Dígame. Porque es, bueno, no sé si dice 0.1 ahí. Ah, ya vamos a la siguiente parte. Ah, ok, yo pensé que íbamos por ahí. No. Ahora después lo vamos a hacer. Después lo vamos a hacer si me dan un coeficiente de fricción. Muy bien, vamos entonces ahora. Ya tenemos aceleración, pero imaginémonos de que no tenemos esta aceleración y que ahora el ejercicio me piden, miren, voy a volver a copiar lo mismo. El ejercicio me muestra ahora una masa de 10 kilogramos que se desplaza en un plano inclinado, como muestra la figura, sabiendo que se produce un coeficiente de fricción de 0,1 con respecto a la masa. Vamos a encontrar aceleración ahora, pero con un coeficiente de fricción. Significa que hay una fuerza de fricción entre lo que es la masa y la rampla o el plano. ¿Estamos ahí bien? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Solamente vamos a tener cuidado en algún aspecto. Se recuerdan que lo primero que hicimos fue encontrar el peso perpendicular, el que va hacia abajo, y luego descomponerlo. Encontramos el peso en X y encontramos el peso en Y. En peso en Y utilizamos el coseno como la entidad trigonométrica porque el ángulo se forma con respecto al eje Y. Y en lo que es X utilizamos lo que es el seno, porque es opuesto al ángulo, el eje de las X. Entonces, encontramos los valores, para Y es 85, para X era 49, ¿verdad? Encontrábamos la aceleración, considerando que el movimiento, como no había fuerza de fricción, únicamente se estaba dando en el eje de las X. Y sumatoria de las fuerzas en Y, sabíamos que era igual a 0 y simplemente colocábamos las fuerzas que intervienen en lo que es el eje, ¿verdad? Hacia arriba, ¿qué va a ir? En el eje de las Y. Volvemos a recordar. ¿Qué va hacia arriba? ¿La normal? La normal, ¿verdad? ¿Y qué viene hacia abajo? El peso en Y. El peso en Y. Entonces, pues bueno, ahí lo único que hacemos es la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Normal, como es positiva, tiene un signo de más. Y el peso, como viene hacia abajo, tiene un signo de menos. Normal menos peso es igual a 0. Igualamos para poder despejar y tenemos que la normal va a ser igual al peso en Y. Para lo que es plano inclinado con coeficiente de fricción cinético, siempre tienen que hacer ese paso. Normal menos peso es igual a 0. Normal es igual al peso en Y. ¿Preguntas? No, profe. Profe, ahí lo último que hizo fueron las sumas en la suma de las fuerzas en X y en Y. Exacto. Profe, esa última. Ahorita.
Ya volver a explicar. Ahí está todo. Espérenme que está, a veces se me pone que vieran cómo me cuesta y tengo que ver cómo quito esta barrita porque vieran esta barra se pone en huelga y a veces necesito, miren, necesito que me salga el lapicito y no, miren, a ver cuánto tiempo voy a perder acá. Miren, es gran mañosa. Espérenme, chicos. Lo siento. Ahí, miren, le daba en el mismo lugar y no. Bueno, vamos entonces a hacer el último paso para estos ejercicios porque ustedes me van a hacer uno después. El ejercicio que está ahí de la tarea. Bueno, nos fijamos entonces. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Es bastante fácil. Tenemos que la normal es igual al peso. ¿Al peso en qué? En Y. Miren, esto es lo que pasa cuando me salgo y quiero volver a entrar. Otro tiempo perdido. Bueno. Me salí por Ashley. Miren. Miren. Bueno, ahí voy a estar hasta que se pueda. Miren, no les digo. ¿Hay alguien que me diga cómo puedo hacer para quitar esta barra de aquí? Bueno, ahí estamos. Esa barra la puede dar dándole en donde dele clic izquierdo, en esa misma barra de tarea, y luego Ocultar. en el lugar donde No me sale la barra de tarea. Después lo vamos a hacer, Benjamín, me va a ayudar. Bueno, entonces aquí tenemos que normal es igual al peso en Y, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces yo les pregunto, ¿en qué eje se está dando el movimiento? ¿En el eje de las X o en el eje de las Y? En el de las X. En el de las X, pero recordemos de que para encontrar la fuerza de fricción yo necesito la normal. Entonces vamos a integrar esas dos sumatorias en la siguiente forma. Fuerza en X es igual a la masa por la aceleración. Mi aceleración es lo que yo ando buscando. Ahora yo les pregunto, sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué fuerzas hay en X? ¿Qué fuerzas hay en X? En el eje de las X. Yo aquí veo una fuerza de fricción y aquí tengo una fuerza en X, que es el peso en X que va hacia abajo. ¿Qué signo va a tener la fuerza de fricción para este ejercicio? Está ahí en el positivo, ¿no? Positiva, ¿verdad? ¿Y el peso en X qué signo tendría? Negativo. Muy bien, entonces sería negativo, miren, peso en X más fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración. Yo quiero aceleración, entonces pues incluso ahí puedo despejarlo. Ajá, ¿cuál es el valor del peso en X? ¿85 o 49? 49. 49, ¿verdad? Entonces miren, escribo 49 newtons más la fuerza de fricción. ¿A qué es igual la fuerza de fricción? 0.1. A 0.1, no. ¿A qué es igual fuerza de fricción? Fórmula. Normal por coeficiente de fricción. Normal por coeficiente de fricción. ¿Y a qué es igual a normal? Al peso en Y. Al peso en Y. ¿Qué valor voy a colocar entonces ahí? 85, 49. 85. 85. Muy bien. Y la normal, me dicen que la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. Y para este ejercicio, ¿de cuánto es el coeficiente de fricción? 0.1. 0,1. Entonces, miren, 0.1. Lo cierro. Entre la masa. ¿Qué masa vamos a colocar ahí? 10 kilogramos. Entre la masa del objeto, ¿verdad? Que sería 10 kilogramos. Muy bien.
10 kilogramos. Me va a quedar entonces negativo 49. ¿Cuánto es 85 por 0.1? 8.5. ¿Cuánto? 8.5 me dio. 8.5 les da a todos. Sí, Sí, profe. Muy bien, 8.5, miren, aquí va newtons. El coeficiente de fricción, ya les dije, no tiene unidad y lo vamos a dividir, miren, entre la masa, que sería de 10. De 10 kilogramos. En la parte de arriba me va a quedar newtons y en la parte de abajo me va a quedar kilogramos. Los kilogramos de la unidad de newtons se van a cancelar dándome una aceleración en metros sobre segundo. ¿Cuál sería el resultado? Menos 49 newton más 8.5 entre 10. ¿Cuál sería el valor? Negativo 4.05. Negativo 4.05. ¿A todos les dio ese valor? sí. Muy bien. ¿Hay alguien que no le entienda el procedimiento? Está bastante fácil, ¿verdad? Un poquito, profe. Muy bien. Entonces, bueno, ahorita entonces nos vamos a ir a los grupos, porque este es el penúltimo tema que vamos a ver y vamos a trabajarlo. ¿Lo copian, por favor, hijos? ¿Me indican, por favor, si lo tienen? Igual yo se lo voy a poner ahí en la plataforma, así como he venido haciendo con los últimos ejercicios, para que ustedes lo tengan ahí. Nadie tenga excusa de por qué no hizo su tarea. Si todo el mundo le entiende, nos vamos a ir a los grupos de trabajo para iniciar con la exposición que tienen que hacer la siguiente semana. La siguiente semana me tienen que enviar un video de su ejercicio. Si lo pueden hacer hoy, pues mucho mejor, ¿verdad? Así ya lo envían y no están con tanto trabajo, aunque me imagino que ahorita están del pelo, ¿verdad? Muy bien. Ahí está el ejercicio. Me van a crear grupos de trabajo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo número 5. En la guía de trabajo son 2 ejercicios por grupo y hay un tema en especial que yo voy a decir cuál es el grupo que lo va a manejar. Entonces, entremos por favor, hagan sus links y vamos a trabajar. Profe, son los grupos de trabajo.